gracias, Padre mía, por haberme parido, ecuatoriano. Gracias. Vamos, Jefferson. Vamos, que todo el estadio se bendice ante sus pies. Ecuador del alma, mi Ecuador, el Ecuador de todos. Estamos acá. Ya no puedo. Señores, perdónenme, pero ya no aguanto la emoción que tengo. Esto es algo hermoso. Gracias por estar acá. Discúlpeme, ya no aguanto más. Ecuador ha ganado. El 26 de julio de 1996, un joven ecuatoriano de apenas 22 años luchaba por obtener una medalla olímpica. Ese día, el Ecuador recibió una lección de esfuerzo, pero sobre todo de humildad. ¿Cuánto tuvo que luchar Jefferson Pérez por alcanzar esa conquista? ¿Cuántos obstáculos tuvo que superar desde el barrio El Vecino hasta el podio olímpico? Hoy sabremos cómo 1 hora, 20 minutos y 7 segundos nos puede cambiar la vida a todos. Nadie esperaba que Jefferson Pérez ganara la medalla. Era una cosa impresionante, es primera vez que nos sucedía algo de eso. Comenzamos a gritar, a vibrar, estábamos muy concentrados un momento. Todos los ecuatorianos sentíamos que éramos nosotros los que ganábamos. Solo una persona esperaba que Jefferson Pérez ganara la medalla. Jefferson Pérez Quesada. Él se tenía fe. Era unos nervios, era alegría, era felicidad, había de todo. Me salió las lágrimas, lloré de emoción. Clamando, llorando, rezando. Desde ahí el deporte creció, desde ese triunfo. Nunca me imaginé que llegara a conseguir este sonado triunfo para nuestro país. No podíamos creerlo. Cambió la historia del país prácticamente. Bien, por ahí se dice que en la época del colegio casi pierdes el año justo por la materia de educación física. Sí, realmente no era un estudiante que le gustaba mucho la educación física, más bien era un estudiante que me gustaba mucho las materias como matemáticas. Entonces, al final, cerca del final de año me dijo un profesor: oye, tengo problemas porque tú no vienes a hacer educación física. Entonces dije, ¿cuál es la solución? La solución es que a fin de año vamos a hacer una competencia atlética. Si ganas la competencia atlética, apruebas del año, y si pierdes la competencia atlética, pierdes del año. Mis condiciones económicas no me permitían perder un año. Entonces, así que fui a buscar un entrenador especializado en la pista, y ahí es donde empezó mi carrera deportiva. Me pidió: ¿me puedes llevar a entrenar contigo y tus amigos? Encantado de la vida. Le llevé a entrenar en aquel entonces. Obviamente Jefferson se quedó 1, 2, 3 meses, dio la prueba, sacó 20 en la prueba, y el resto de la historia ya todos lo saben. Ahí inició Jefferson Pérez. Y ahí es cuando llegamos al estadio y conocimos a Manuel Ortiz, quien era el entrenador de niños, y me empezó a entrenar. Jefferson entró como corredor, fue un deportista de muchísima calidad como corredor. Ahí surgió Jefferson Pérez, empezó a dar sus primeros pasos en el atletismo, aprendió a hacer velocidad, aprendió a correr fondo, aprendió a saltar, aprendió a ser amigo con el resto de muchachitos de su edad. En vista de que él era un poco tímido porque él venía de un grupo familiar pobre realmente, que él se dedicaba en sus años de niño a lucrar zapatos, a vender periódico, y a su vez era un gran hijo que yo le digo, subía al mercado 10 de agosto a ayudarle a vender a la mamá los productos que ella vendía en el mercado, que eran los barraganetes que nosotros llamamos. Bueno, cuando yo era pequeño me dedicaba a vender periódicos en las calles, y también aquí, en el mercado. Era normal ser muy travieso, muy inquieto, y quizás ahí es donde adquirí la fuerza real. No necesariamente en los entrenamientos, sino en las largas horas de correr por las calles de Cuenca vendiendo periódicos, vendiendo fruta, cargando los bultos de fruta. Probablemente pude desarrollar mi fuerza y mi resistencia. Este es el origen en los cuales mi padre, un ex militar, estuvo siempre presionando a que sus hijos sean personas muy disciplinadas, muy concretas.
Era importante para Jefferson lo que sucedió porque la mamá de Jefferson Pérez en algún rato se convirtió en la jefa de hogar. Y fue un momento muy difícil, especialmente cuando mi padre falleció debido a un accidente, falleció. Y claro, una mujer no vidente, una mujer de condición económica muy limitada, en las cuales vivíamos en barrios muy peligrosos, en los cuales mis compañeros consumir droga, robar era normal. Y cómo ella trató de proteger a este grupo de hijos en los cuales de evitar que ellos pudieran tener ese tipo de actividades. Entonces yo creo que fue muy complicado para ella, pero creo que ahí se refleja el esfuerzo que hace cada una de nuestras madres de sus diferentes actividades y la forma en que protege y se esfuerza por sacar adelante a sus familias. Estás diciendo que una mujer ciega, sola, fue la que sacó adelante a 5 hijos. Y 5 hijos muy difíciles de carácter, muy complicados. ¿Sí? 5 hijos de los que primero aprendían, sobre todo antes de decir buenos días, cuando era niño, primero aprendíamos a pelear, a defendernos. Porque en la calle no es que decías por favor, en la calle decías a ver quién es el más fuerte. Y quizás eso fue el principio del deporte mío, los cuales era, primero necesito aprender a defenderme. Y sí, es muy admirable. Estoy seguro que es una de las historias de millones de ecuatorianas que inspiran, pero que a veces no se conoce sus historias. Pocas semanas después, el entrenador de adultos, que era Luis Muñoz, dijo, oye, queremos traerte a que entrenes con los jóvenes, ya con los juveniles adultos. Prácticamente Jefferson destacaba mucho por su estatura también, porque en la edad de él, que él tenía 15 años, 13 años, era más grande que los otros pequeños, que los otros niños, o de los otros compañeros. Y mucha gente creía que inclusive él estaba pasado de edad. Entonces, claro, yo apenas era un peladito de 14 años y ya me entrenaban con los juveniles de 18, 19 años. Entonces me sentí halagado y empecé a entrenar con él. A raíz de eso participó en un selectivo a nivel local para correr 1500 metros y era un selectivo para Sport Day, que se realizaba en Estados Unidos. Y verdaderamente nos sorprendió de que aquí había un muchacho, Peralta, bueno, el mejor corredor de 1500, pero Jefferson le sacó 300 metros en el selectivo. Fui a Quito, al Nacional, donde todas las provincias competimos, y gané esa competencia. De esta forma, Jefferson salió, se puede decir, al exterior y tuvo una muy buena actuación en esas competencias, que no eran con premios, sino era representación. Fue bastante interesante porque en el trayecto desde Cuenca hasta Quito, era la primera vez que me decían, oye, te vamos a llevar en avión. Entonces, para mí, imagínate un pelado de 14 años, recién la primera vez que iba a subirse a un avión, fue muy emotivo, pero también fue muy preocupante cuando llego a Quito, gano la competencia y me dicen, ahora te vamos a mandar a Inglaterra. O sea, tenía un vuelo que salía literalmente de Quito y llegaba a Ámsterdam. Un muchacho que a primera vez subió a un avión, que se demoró 30 minutos del vuelo Cuenca-Quito, y ahora tenía un vuelo de varias horas. Imagínate el impacto y también la emoción de poder viajar en aviones tan grandes a los 14 años. En ese mismo periodo conocí a unos chicos que hacían caminata deportiva, es decir, unos chicos que hacían un entrenamiento que no era entrenamiento de carreras. Y me llamó mucho la atención. Entonces un día recuerdo que me acerqué donde el entrenador y le dije, disculpa, quisiera saber un poco más de lo que es la marcha. Luego de esto, pues habíamos pensado de que habíamos visto y analizado conjuntamente con el médico y habíamos dicho al doctor Jorge Guillermo, quien trabajaba con nosotros, que realmente tiene grandes condiciones para la caminata, y se le comenzó a invitar. Y recuerdo que el primer entrenamiento los chicos ya habían terminado de entrenar y tenían que ir a hacer un tipo de alojamiento de unos 3-4 kilómetros cerca del estadio. Entonces me mandó con ellos. Y claro, yo a mi lado tenía a las campeonas suramericanas que habían ganado hace poco. Entonces, de pronto empecé la primera vez, la primera sesión, me fui con ellas y cuando regresé al estadio regresé con ellas. Y recuerdo que el entrenador me dijo, oye, tú tienes talento, ¿por qué no vienes a entrenar más seguido? Se pone bajo las órdenes de Luis Chocho, a pesar de que Jefferson tenía una incertidumbre de hacer fondo porque tenía ganas de ser como un atleta Lucas Durán, que era corredor de 800 y 1500. Y recuerdo esa palabra que me dijo Manuel, yo quiero ser como él. Y ahí es cuando Luis Chocho empezó
a estimular a que yo hiciera marcha competitiva. Y de ahí yo tenía 2 entrenadores a la vez, un entrenador de carreras que entrenaba 2, 3 veces por semana y un entrenador de marcha que también entrenaba 2, 3 veces por semana. Y yo le había dado una pauta para que eligiera y se quedara o se quede en la marcha o va a las carreras que se defina. Entonces, para esto le tendimos una trampita con el señor médico y se le había dicho, Jefferson, vaya a hablar. Yo sabía con quién se comunicaba y él tenía comunicación con el doctor Guillermo y comunicación con el profesor Edmundo León, y con los dos pues llegaron a la conclusión, y llegamos a la conclusión de que él iba a ir a hablar con ellos. Entonces, pero ya sabían, la contestación era enfática y decisiva en decirle que, y era verdad, parece que no nos equivocamos, él servía para la caminata. Mi primera competencia en marcha fue en el año 88, justamente el año que iniciaba mi carrera deportiva. Ese año había ganado el campeonato nacional en los 5.000 metros marcha, y en 3 meses después había ganado el campeonato suramericano de menores aquí en la ciudad de Cuenca. Y fue un momento muy emotivo para mí, porque estaba el presidente de la República, Rodrigo Borja, presente en las tribunas, y yo tenía mi primera medalla internacional en el mismo año, en tan corto tiempo. Por una parte sí, porque mis entrenadores decían que tengo facultades, pero yo no hice lo que dijeron mis entrenadores, se lo dejé a la voluntad de Dios, si es que gano, que mejor, si es que pierdo, que hice lo mejor para el país. Creo que fue la primera participación internacional de él, y por ende su primer triunfo. Era muy pequeño, debe haber tenido unos 14, 15 años. Y recuerdo tanto que fue también la primera entrevista que él concedía, cuando casi era un anónimo. Y la verdad que, sin egoísmo en ninguna clase, ni vanidad de mi parte, creo que fui uno de los pioneros en conocerlo a Jefferson, fue de los primeros que lo conoció. 2 años después, cuando obtuve una medalla de bronce en Campeonato Mundial de Atletismo, fue la primera medalla mundial que sostuve en atletismo para Ecuador, me invitaron a la Cena del Universo. Y en la cual me tocó a mí ser el mejor deportista del año y Jefferson ser el mejor deportista juvenil del año. Y para mí fue algo extraordinario, porque claro, yo llegaba, un chico de 16 años, y de pronto veo a un Andrés Gómez, a un Jorge Delgado, y claro, Mario Pons, que era de la ciudad de Cuenca, me presenta a ellos. Entonces imagínate mi rostro cuando me presenta y dice, Jorgito, el Mario Pons me hace la presentación, Jorge, quiero presentarte a Jefferson Pérez. Esos acontecimientos, esas galas dan para intercambiar opiniones con los más chicos, o también con los más veteranos, y es el gran momento en que se une todo el deporte ecuatoriano. Wow, o sea, para mí, Jorge Delgado, cuarto de una olimpiada, era lo máximo. Y de pronto, yo darle la mano a Jorge Delgado, me sentí en las nubes, decía, wow, increíble, tengo aquí a Andrés Gómez, Jorge Delgado, y me tratan como si fueran mis amigos de toda la vida. Era un chico como tantos otros que llegan a estas pruebas, ¿no? Como en alguna vez yo también llegué a ver a las personas que yo admiraba, él en ese momento también tal vez nos veía de esa forma. Ahora nosotros lo vemos a él de otra manera. Jefferson, ¿qué pasó en Barcelona 92? Bueno, yo era un deportista juvenil y había clasificado para ir a un iberoamericano. Entonces vieron la posibilidad de aprovechar ese iberoamericano, y como había un cupo para los Juegos Olímpicos de Barcelona, entonces me llevaron al iberoamericano, que era en Sevilla, y el mes siguiente los Juegos Olímpicos que eran en Barcelona. Antes de los Juegos de Barcelona 92, habíamos planificado que él iba a participar en este evento únicamente por experimentación, por roce, por choque, para predisponerle a competir en estos niveles y luego participar en los siguientes meses, el siguiente mes en el Campeonato Mundial en Seúl. Lamentablemente adquirí un virus, el cual afectó mi sistema pulmonar, no podía competir adecuadamente, sin embargo subí a la línea de largada y solo hasta el kilómetro 10 me retiré. A pesar que en 6 semanas después tenía el Campeonato Mundial Juvenil. Entonces, para mí fue muy doloroso mi primera experiencia en una Olimpiada, y lamentablemente tuve que parar en la mitad de la competencia.
Y esa parada a la mitad de la competencia, ¿cómo la tomó el Ecuador? Pienso que muchas personas empezaron a hacer críticas sin conocer la realidad, sin conocer qué es lo que sucedió a mí como persona. Entonces hicieron un análisis de toda la participación de los deportistas y recuerdo que fueron críticas muy fuertes contra cada uno de los deportistas que participaron en el evento y al final existía una crítica hacia el último que era algo parecido a esto. Y para terminar este análisis, la pobre participación del cuencano Jefferson Pérez, a quien no se le debería permitir volver a ponerse una camiseta de Ecuador porque ni siquiera terminó la competencia. Eso fue muy duro para mí, fue muy fuerte, porque claro, yo tenía un objetivo que era el campeonato mundial y las Olimpiadas eran parte del proceso, pero no era el objetivo final. Y fue ese recorte que decidí guardarlo durante 4 años en el espaldar de mi cama, pensando día a día de que las próximas Olimpiadas serían diferentes. Yo creo que de alguna manera es los medios están en posibilidades de decir una u otra cosa, pero yo creo que sí hay que ir un poquito más allá y saber en el momento que se está afectando al ser humano, no solamente al deportista, al fulano, al sutano, sino al ser humano. Entonces creo que aquel periodista no midió quizás sus palabras nada más, ¿no? Y con respecto a todas estas críticas, ¿qué sentiste? Pienso que fue una mezcla porque era un muchacho adolescente, los cuales no entendía la madurez de aceptar una crítica, y mucho más de ese nivel de crítica tan profunda y tan fuerte. Y sí, a pesar de que mi familia siempre estuvo conmigo, siempre estuvieron apoyando, y además que recordemos que el origen Jefferson Pérez no es que era muy tranquilo, más bien por el contrario, tenía un cierto nivel de coraje, de rencor, probablemente inclusive con la sociedad, que por qué no tengo las mismas oportunidades que otros. Entonces este tipo de críticas como que estimulaban esos sentimientos. Y más tarde comprendería que la madurez es entender, aceptar las críticas y transformarlas en opiniones positivas para mejorar. ¿Y a tu familia cómo le afectó? Bueno, yo creo que mi familia estuvo más preocupada en otras cosas. ¿A qué me refiero? Éramos huérfanos de padre, mi madre tenía que trabajar todos los días, entonces ella estaba más preocupada en darles de comer a su familia. Ella estaba más preocupada en proteger a sus hijos. Que llegaba una crítica o constructiva o negativa, pienso que más que afectarles, más bien ellos estaban en otro proceso, en otro enfoque más importante, que era solventar a su familia. ¿Y hoy qué piensas sobre esos periodistas que te criticaron tan fuertemente? Pienso que las personas necesitamos un proceso de aprendizaje, y en mi caso tuve que aprenderlo a ese nivel, porque crítica muy fuerte y muy directa. Coincidencialmente, esas mismas personas que criticaron muy fuerte, después se dedicaron a investigar mi vida e inclusive escribieron libros. Y hoy tenemos una muy buena relación de amigos. Y cuando han tenido que hacerme críticas, lo han hecho de manera directa. Ya hemos utilizado canales directos. Y probablemente eso es uno de los beneficios de romper el hielo y poder acercarme a la ciudadanía. Que puedo recibir críticas directas y también puedo indicarles cuál es mi posición de pensamiento. Tengo una serie de mezcla de sensaciones, de frustración, coraje, rabia. Se viene el campeonato del mundo. Todo el talento, todo el trabajo que se había realizado para ese año era el mundial de atletismo. Vamos, ganamos el mundial. Y claro, la sensación de paz de haber encontrado, sin embargo, a pesar de ser campeón del mundo, a pesar de haber regresado con el objetivo cumplido, algo no estaba bien en el interior. ¿Tú crees que la vida de un deportista puede llegar a terminarse por críticas así de fuertes? Un deportista es mucho más sensible que cualquier otra profesión. Un deportista, porque no solo viene su habilidad fisiológica, también viene su habilidad emocional. Entonces, es muy difícil, es muy complicado y sí es muy probable que pudieran terminar la carrera de un deportista. Debemos ser claros, el país conocía algo de Jefferson Pérez, pero no sabía de las condiciones de la marcha y de la capacidad de este atleta. Bueno, para entonces no existía la expectativa porque yo no conocía nada de él. Lo veía simplemente como un competidor más, pero en el momento en que se lanzó a la competencia, ahí me di cuenta que en ese chico había un gran futuro. Bueno, el tiempo nos dio la razón. Fue desde aquí en donde se emprendió el trabajo con él, un trabajo en un laboratorio de Cuenca, en donde él alcanzó una medalla de bronce mundial en el año 90 en Plovdiv, Bulgaria, la primera medalla de atletismo alcanzada por el ecuatoriano, la medalla de oro
en Seúl, Corea del Sur, el 10 de agosto de 1992, la medalla de oro de Juegos Panamericanos en Mar del Plata en el año 95 y muchos otros premios más que alcanzó en México, invitacionales que había la Semana Internacional de la Caminata. Esto es importante porque en realidad se pudo lograr un trabajo emprendido en él, se pudo lograr el resultado que se había planificado. Entre el 92 y 96, después de Corea, probablemente no hubo resultados tan altos. Sin embargo, en el año 95 habíamos obtenido medalla de oro en los Juegos Panamericanos. ¿A quién habíamos ganado? Le habíamos ganado al récord del mundo Bernardo Segura de México. En ese periodo de tiempo, mi prioridad prácticamente era recaudar dinero. ¿Por qué razón? Porque en el año 92 el municipio de Cuenca me regaló un terreno. Nosotros no teníamos casa propia. Entonces, en el periodo del 92 al 96, recaudar dinero era la necesidad para construir la casa. Y había ocasiones, lógicamente, que debido a mis viajes para los campeonatos del mundo, podíamos intercambiar ropas con equipos de otros países. Y cuando regresaba a Ecuador, a veces iba a entrenar. Y pasó en alguna ocasión que yo salía al entrenamiento y luego del entrenamiento regresé solo con camiseta y con short. Entonces mi madre me dijo, ¿y qué pasó con tu ropa? ¿Dónde está tu ropa? Y le dije, lo que pasa es que un amigo le gustó mi calentador y le dije, te vendo. Entonces mi madre se puso a llorar y me dijo, no es posible que tú vendas todas las cosas para construir la casa. Y a mí honestamente no me interesaba si tenía yo buenos zapatos, malos zapatos, o si podía vender todo lo que tenía encima mío. Lo que yo necesitaba es darle una casa física a mi madre. Y luego de eso también teníamos problemas porque, si bien es cierto, empecé a tener un auspiciante el cual invirtió en mí entre el 92 y el 96, 4 años. Sin embargo, la mayoría de dinero iba no para mi alimentación, sino lo poníamos para la casa. Entonces empecé a tener problemas. Habían días que yo tenía entrenamientos muy intensos, muy difíciles, y llegaba a la casa y comía tal vez arroz con tomate, no había más. Para un atleta de alto nivel que está preparándose para un campeonato del mundo, necesita tener un equilibrio en su alimentación. Pero a mí no me importaba porque mi necesidad prioritaria era construir el hogar físico para tener a mi familia. ¿Y por qué Chocho no se dio cuenta de eso? Probablemente Chocho solo podía observar lo que le decía los tiempos, los cronómetros. No sabía lo que estaba pasando en mi alma. Y mi alma tenía una prioridad, que era mi familia antes que mi salud. Y quizás solo yo llegaba a la pista, cumplía las marcas, la parte fisiológica del ejercicio. Pero la parte emocional, la parte alimenticia, en algunos deportistas dicen el entrenamiento invisible, no se estaba cumpliendo adecuadamente. Así fuimos hasta el campeonato del mundo, luego de haber ganado los Panamericanos, luego de haber ganado un récord del mundo, y claro, empezó a afectarme el no tener una buena alimentación, el no cuidarme bien, y llegamos al campeonato mundial en el mes de agosto. El resultado fue muy malo, quedé en penúltimo lugar. Y el que ganó el campeonato del mundo en el año 95 era un italiano, Michel Didoni. En el año 95, Michel Didoni campeón del mundo. En el año 92, Jefferson Pérez campeón mundial juvenil. Michel Didoni quedó en cuarto lugar. Pasa el tiempo, en el año 95, Michel Didoni campeón mundial de atletismo mayores y Jefferson Pérez quedó penúltimo lugar. Sin embargo, después pasaría lo que Dios dice que es tan generoso contigo. En el 96 se cambiarían los papeles. Michel Didoni, penúltimo lugar, Jefferson Pérez, campeón olímpico. Esto significa un paso gigantesco y podríamos decir adelantado a la situación real de lo que se alcanzó. Adelantado porque simple y llanamente el país todavía no había invertido para alcanzar una medalla olímpica como la invierten los otros países. ¿Qué pasa cuando Chocho se da cuenta de esto? Bueno, antes de eso ya teníamos unas diferencias de opiniones. Es decir, yo venía de un proceso en los cuales tuve que crecer rápido. Mi padre fallece,
si de alguna manera soy el mayor en mi casa, tengo que proteger a mi familia, tengo que apoyar a mi madre, tengo que ser responsable con mis estudios. Entonces ya no era el niño adolescente de 17, 18 años, tenía que urgentemente convertirse en el hombre responsable de la casa. Entonces eso también implicó un nivel de pensamiento diferente, en los cuales ya tenía un nivel de independencia de pensamiento. Eso ocasionó diferencias con el entrenador. El entrenador aún pensaba o pretendía manejar al niño adolescente, seguirle moldeando, pero el niño adolescente ya tenía libertad de pensamiento. Entonces ahí es cuando empezamos las diferencias de opiniones. Un tipo de disciplina muy cerrada del entrenador y yo un tipo de aspiración mucho más rápido. Entonces, después del 95, el profesor Chocho tomó la decisión de expulsarme del equipo. La federación justamente hizo un documento para evitar que particularmente la prensa opinara de que las divergencias existían, y se hizo un documento en los cuales se manifestaba de que se llegaba a un acuerdo, inclusive el Chocho sugería a otro entrenador, pero eso fue solo un documento. En la realidad él tomó la decisión de expulsarme del equipo y yo asumí eso, dije me voy del equipo, y es cuando vino mi proceso de desesperación, buscar entrenador para prepararme. Yo recuerdo cuando Jefferson Pérez se lo querían llevar a Cuba para entrenarlo y nos opusimos acremente cuando aquellos que no sabían de la cosa deportiva, que no hayan pateado una cáscara de naranja, lo querían mandar a Cuba. Cuba es un gran país en otro tipo de pruebas, en pruebas de fuerza y de potencia, pero en pruebas de largo aliento de marcha no ha tenido resultados. Luego lo quisieron enviar a México para que se entrene, para que sea cobayo de los mexicanos. Nos opusimos y logramos que se quede aquí en el país. Por contrapartida, pensamos que la idiosincrasia de nuestro pueblo lo interpretaba mejor Peña, y en el último momento de la vida deportiva de Pérez llega Peña. Y es cuando cambió totalmente mi sistema de entrenamiento. En la primera ocasión, en el primer caso, tenía a mi entrenador que era muy importante ser valiente, pelear, muy importante luchar hasta el final. En el segundo caso llega un entrenador que me dice, debes analizar a tu rival, debes analizar el clima, debes utilizar sistemas tecnológicos como pulsómetros, como protectores adecuados para que puedas ser mejor, debes mejorar la alimentación, debes aprender a nadar, el primer entrenamiento tienes que leer estos 12 libros de psicología y planificación deportiva. Entonces el nuevo entrenador me cambia y me doy cuenta en pocos meses que se convertiría ya no en mi nuevo entrenador, sino en mi maestro, que me enseñaría no únicamente a prepararme para competir, sino para prepararme para luchar en la vida. Llegó el divorcio con Jefferson porque él necesitaba un equipo técnico para que le atendiera a él solo. Yo tenía un grupo de atletas tales como entre niños, categorías juveniles y mayores, que tenía que atenderlos, pero si me dedicaba únicamente a Jefferson Pérez, quedaban flotantes los demás y no había, porque no habíamos entrenadores especializados. Pero la transición se dio entre lo empírico y lo profesional. Vino una persona muy capacitada, creo que vino en el momento oportuno. Dios te manda señales y creo que fue una de las señales, Enrique Peña, y obviamente le comenzó a preparar a Jefferson no solamente en la parte deportiva, sino en la parte profesional. Le presionó en algún momento para que estudie, que no se salga de la universidad, que siga entrenando, pese a que Jefferson quizás en algún momento, obviamente con tanto entrenamiento, tantos viajes, pensó en dejar la universidad, pero el entrenador era primero la universidad, después tus entrenamientos. Yo creo que eso también le ayuda a formarse como ser humano. Porque un deportista que se desarrolla intelectualmente también tiene un rendimiento en su deporte, porque le permite ampliar sus conocimientos, su cerebro crece en conocimiento. ¿Cómo fue tu relación con él? Enrique Peña dejó de ser entrenador para convertirse en maestro. Enrique Peña me enseñaba no solo a prepararme de una manera científica en la pista, cómo analizar al rival, cómo analizar el clima, cómo analizar las temperaturas para definir la cantidad de electrolitos a ingerir, el piso, qué tipo de piso es, asfalto, pista, es decir, un entrenamiento mucho más científico. Y además una de las cosas que él me dijo es, yo lo que aspiro contigo no es a convertirte en un campeón, sino a convertirte en un ciudadano bueno. Y creo que hizo un muy buen trabajo. Y hoy más que nunca, cuando la ciencia, la tecnología está apoyando al deporte, y ese entrenador debe de conocer de todos estos asuntos para pasárselos a su atleta. Entonces creo que fue una buena decisión desde entonces de haber contratado a Enrique Peña. Bueno, tratar de entender básicamente
que el esforzarse al 100% no siempre significa hacerlo todas las cosas de manera dura todos los días. Entendí que el entrenar eficientemente significa no hacer más allá de lo que está planificado. Es decir, si el día de hoy tengo un entrenamiento de intensidad al 99%, ese entrenamiento de ese día es la intensidad del 99%. Si al día siguiente tengo un entrenamiento con una intensidad del 60%, quiere decir que lo que necesita que mi cuerpo se recupere, no debo ir más allá del 60%. Eso es trabajo eficiente. Es mucho mejor ese trabajo a que todos los días estés entrenando duro. Y es lo mismo que pasa con la vida. No todos los días es trabajar 20, 22 horas. Hay días que trabajas menos y eso es para la familia. Bueno, como deportista debo decir que pues es un dotado, superdotado de la naturaleza. Digamos, el tipo de atletas que nacen uno en un millón. Es algo así, es tipo Indurain, el español de ciclismo, o Greg LeMond, ¿no? Atletas que son superdotados por naturaleza, fisiológicamente predispuestos, morfológicamente hechos para el deporte. Pero más importante de Jefferson Pérez es su capacidad de tolerancia al sufrimiento. Un muchacho de extracción humilde, que crece con muchas cosas en contra, es decir, muchas privaciones. Entonces, un muchacho que tiene una gran fortaleza mental, que es con la que recurría a la hora de las competencias fuertes. Él no se daba por vencido, había que verlo competir para ver la cara de fiera que ponía cuando estaba en momentos en que todos dolían. Él tenía la cara de una fiera peleándose contra el esfuerzo y contra los rivales. Ya estaba terminada entonces. Sí, ya tenía una carga menos emocional, entonces podía dedicarme a lo que era la preparación. A pesar de que no existía un solo mueble, las cortinas eran de papel, eso es lo que pusimos en los vidrios. Sin embargo, era la emoción, porque ya estabas en tu casa, ya no te iban a sacar, ya no esperabas el fin del mes para tener que pagar la renta. Entonces había mucha paz. ¿Y cuánto tiempo duró tu entrenamiento con Enrique? Bueno, el tema de Enrique Peña no creo que es tanto los 6 meses de entrenamiento antes de la Olimpiada. Después duramos cerca de 4 años como entrenamiento total, siendo la presión a la que él me llevó. Él me llevó a un nivel de presión en las cuales me entrenaba a las 24 horas. Me llamaba a las 9:30 de la noche, ¿qué estás haciendo? Ya me estoy yendo a dormir, listo, ya ándate a dormir en este momento. Y me llamaba a las 6:30 de la mañana, ¿ya estás despierto? ¿Cuál fue tu frecuencia cardíaca? El médico llega en media hora para hacerte una toma nuevamente de sangre para ver cómo está tu química sanguínea en el interior. Es decir, entonces era todo el tiempo y terminábamos el entrenamiento y ¿dónde está tu comida? ¿Qué comida tienes hoy? Es que la nutricionista me entregó esto, entonces listo, está. Entonces ya no era, probablemente podía haber entrenado 10 años con 1 hora al día, pero con él entrenamos 6 meses de 24 horas al día, todo el tiempo. Fuimos a competir en Europa, tuvimos cerca de 6 competencias en casi 5 semanas, eso era mucha presión y todo el tiempo él ahí presionando. Entonces, creo que Enrique lo que hizo fue como el diamante final, ¿no? Muchacho muy disciplinado, que aceptaba la fatiga y el dolor, lo asimilaba con mucho estoicismo, él lo asimilaba muy fácilmente. Entonces, su disciplina, nunca tuve ya nada que quejarme de Jefferson Pérez, no, al contrario. El hecho de que, ¿sabes qué? A las 4 de la mañana tienes que irte a entrenar, perfecto. Mi madre se levantaba temprano a hacer su desayuno, a mandarle algo de refrigerio para su entrenamiento. Entonces yo creo que eso es un esfuerzo, ¿no? De alguna manera cuando venía él cansado, tenía obviamente que alimentarse, descansaba, se ponía a dormir, luego a bañarse. Y el hecho de que nosotros teníamos que de alguna manera también cuidarlo, protegerlo, no hacer bulla, no hacer ruido cuando descansaba. Yo creo que en sus inicios y mucho más ahora obviamente ayudamos o coadyuvamos a formar quizás a Jefferson Pérez persona mucho más que al deportista. ¿Sentiste que algo iba a suceder en Atlanta? Si bien es cierto, los sentimientos a uno le pueden invadir, sin embargo también necesitamos datos estadísticos reales en los cuales podamos medir. Y justamente en esta pista sucedió aquello. Además que fuimos de Europa y las 6 competencias que tuvimos en tan corto tiempo nos permitió ya a los jueces opinar de que estábamos entre las mejores técnicas del mundo, que existía la posibilidad de estar en el podio. Entonces empezaron esas especulaciones en Europa. A pesar que aquí en Ecuador
la gente aún no tenía información. Solo unos pocos sabían lo que estaba sucediendo en esta pista. Nosotros intentamos masificar y teníamos muchas alternativas. Entre esas estaba Rolando Vera, Silvio Guerra, Marta Tenorio, Yolanda Quimbita, toda una playa de deportistas generalmente vinculados con el fondo y con la marcha, que podían tener unas posibilidades. Adriana Martínez fue una gran deportista y que no logró llegar porque se pierden en el camino del tiempo. Ahora, Jefferson fue continuo y nunca perdió la hegemonía que mantenía en la marcha. Jefferson tenía todas las condiciones para ser un campeón, ya que desde muy joven, en su juventud, llegó a ser campeón del mundo juvenil. Un joven que a su edad, 17 años, es un campeón mundial juvenil, tiene pues obviamente las posibilidades abiertas en el futuro. Estábamos pocas semanas antes ya de Juegos Olímpicos y necesitábamos hacer un último chequeo. Habíamos visto las estadísticas de otros competidores en Europa que estaban haciendo unas marcas magistrales en competencias oficiales. Nosotros teníamos que hacer un 10 kilómetros o 10.000 metros en la pista del Estadio Modelo. En esa época el Estadio Modelo era la pista de tierra. Entonces fuimos a la pista a hacerlo muy temprano. Y al final, cuando terminamos los 10 kilómetros de hacer las pruebas, nos hicieron unas muestras de sangre. Terminando las muestras de sangre, el médico le dijo al entrenador: creo que los equipos fallaron. Pero ¿cómo que los equipos van a fallar? Vamos a hacer otras muestras. Nuevamente me tomaron nuevas muestras de sangre. Y por segunda ocasión el médico dijo: si es que los equipos están bien y los tiempos están bien, acabamos de romper un récord del mundo. Pero eso lo sabíamos Jefferson Pérez, el médico, que en paz descanse, el doctor Freddy Vivar, y yo, solamente los tres lo sabíamos. Jefferson va a ganar. No lo sabía ningún dirigente de Ecuador, ninguna persona, solamente los tres. Efectivamente, mientras todos los competidores en Europa estaban en competencias oficiales y sabíamos toda la información de ellos, nuestras marcas no lo sabía nadie más que 3 personas. Y por esa razón fue que muy pocas personas conocían las verdaderas posibilidades de que podamos subirnos al podio. No solo por el aspecto fisiológico, sino también por el mental y por el espiritual. Estábamos alineados. Él sabía que caminaba ese kilómetro en 3:20 y de eso no lo alcanzaba nadie. Porque era el único atleta en el mundo hasta ahora que en el laboratorio ha sido capaz de caminar 18 kilómetros por hora, que equivale a 3 minutos 20 segundos el kilómetro. Eso no lo ha hecho nadie. Es humanamente una hazaña que solo Jefferson puede hacer. Un día antes de proyectar romper el récord del mundo en Guayaquil, una amiga me informaba que Fico había fallecido. Jefferson, ¿quién es Fico? Fico es un amigo adolescente y un día recibí una llamada que me decían que Fico había fallecido. En el Campo Santo veíamos cómo el féretro de Fico ingresaba al último lugar donde estaría. Estábamos todos en fila dándoles el sentido pésame particularmente a su padre. Cuando me acerco donde Fico padre, me abraza y me dice: Jeff, cuando estés compitiendo, acuérdate de mi hijo, que él desde el cielo te ayudará a pedir por más fuerzas a Dios. Y ese recuerdo fue muy claro para mí, y así cuando yo estoy en Juegos Olímpicos, ese recuerdo recuerdo se convierte en realidad porque llegas a la meta. Antes de viajar a Atlanta había una sensación aún de un faltante, ¿no? La preparación había sido muy buena, tanto física como psicológica, había sido extraordinaria. Sin embargo, recuerdo que ya estábamos en la casa, teníamos ya la casa terminada y lógicamente no teníamos ni un solo mueble. Son pisos de madera de Guayacán, que gracias a los amigos que nos dieron directamente la madera podíamos tener ese tipo de pisos. Y era un piso precioso, pero no había un solo mueble. Solo un televisor grande en los cuales podía ver yo las cortinas. No eran cortinas de tela, habíamos puesto pedazos de papel en las ventanas. Entonces tenías todo un área social y con solo un televisor. Y recuerdo que
Me senté en el piso de la casa, en una de las gradas, y mientras observaba televisión veía la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y siento que una persona se acerca por atrás y en el piso yo sentado me abraza y me dice, ¿qué te pasa, mijo? Y le digo, madre, estoy mirando la inauguración de Juegos Olímpicos, donde en pocos días estaré participando. Y mira todo lo increíble que es, y la preparación ha estado extraordinaria. Y me dice, pero algo te sucede a ti. ¿Qué sucede? Realmente siento que falta el último tornillo. Todo el motor está armado, pero falta un tornillo de apretar y no sé exactamente cuál es. En eso, esta mujer no vidente me dice, ¿escuchas la canción que están pasando ahora en la televisión? ¿Escuchas la letra de esa canción? Esa canción es tuya, es tu historia. Sueña con esa canción. Has trabajado por una meta. Y es toda la ilusión que tenemos, no solo tú, sino tu familia. Y de pronto escucho de fondo en la televisión una canción que decía, puedes soñar, puedes lograr tus sueños, hacerlos realidad. Y debes luchar ante la diferencia. Y entendí de que eso probablemente era el tornillo final que necesitaba mi parte psicológica, estar completamente convencido en un aspecto espiritual y sentados en el piso de la casa porque no había nada más y creo que fue un momento extraordinario de mi vida. Esto de medalla es un sueño, no es un sueño que parece que amaneció y no nos va a volver a anochecer el día. Todo un siempre bien responsable para el entrenamiento, responsable para el hogar, responsable personalmente, él se responsabiliza en todo y por todo. Nunca he tenido que dar, no porque es un medallista olímpico voy a alabarle, todo un siempre en las entrevistas. Yo he dicho que mi hijo es un ejemplo en el hogar, todo puede ser, pero mi hijo ha sido y será un ejemplo. Bendito sea Dios que Dios me dio este hijo con este don de la sabiduría de competencias. Llegamos al aeropuerto de Atlanta y nos esperaba una sola cámara, que era la cámara de Teleamazonas que iba a transmitir la competencia. Y Roberto Omar Machado con su equipo se acerca a una entrevista. Noté en él una seguridad, una convicción. Decía, vengo por una medalla olímpica. Y el mismo criterio lo daba su técnico Enrique Peña. Claro, en las coberturas periodísticas estamos acostumbrados que cuando entrevistamos a los deportistas, a los técnicos, siempre dicen lo mismo, vengo a ganar, vengo a dejar lo mejor de mí. Pensé que era una frase más, una expresión más de confianza del técnico y también de Jefferson Pérez. Entonces, claro, yo me sentía un poco presionado al escuchar a mi entrenador que le decía a la televisión que probablemente yo estaba en el podio, mientras que había sido un secreto que manejábamos solo nosotros. Entonces, un poco cogiéndole el brazo, me acuerdo que le decía, listo entrenador, vamos que las maletas están listas, vámonos, tratando de evitar ese tipo de compromisos. De hecho, cuando llegamos a Atlanta, Jefferson tenía plena confianza que iba a ganar. Yo lo sabía, el médico lo sabía. Habíamos hecho algunas test, algunas pruebas fisiológicas, sabíamos que Jefferson era inderrotable. No le podían ganar. Y él sabía, y él decía también, como yo le enseñé, no ha conocido a nadie que no pueda ser derrotado. Y él sabía que podía derrotar a los mejores rivales europeos, que eran los principales rivales, y los mexicanos también. Caminaban la tarde anterior por las tiendas que hacen en las Olimpiadas, que venden recuerdos de todas las Olimpiadas. Y se me ocurrió comprar una medalla que decía Atlanta 96. Entonces yo le respondo, ¿y para qué vas a comprar una copia si mañana nos vamos a llevar una de verdad? Yo le quedé viendo la cara y sonreí y nos fuimos caminando. Y al siguiente día se hizo realidad. Yo tenía la preocupación, ¿dónde se quedaría mi hermano a dormir? No teníamos lugar, estaban los hoteles llenos. Entonces, justo antes de despedirnos, ya para irme yo a la villa, le digo, estoy preocupado, no sé dónde te vas a quedar. Y él me dice, mira, nuestra madre nos crió para ser unos luchadores, para ser unos guerreros. Así es que donde yo quede esta noche, no te preocupes, pero sí enfócate en lo que tú tienes mañana que enfrentar.
Yo le dije a mi hermano que se fuera a descansar tranquilo, que yo iba a conseguir dónde hospedarme esa noche. Pero ya todos los hoteles estaban completamente llenos. En ese instante sentí una paz porque mi hermano me liberaba de la responsabilidad de cuidarlo, de protegerlo, y podía enfocarme en lo que tenía que hacer. Porque tenía la competencia, creo que empezaba a las 7 de la mañana el siguiente día. Me quedé la noche en el parque, sentado en una banca, medio acomodado, queriendo dormir un poco lo que se podía. Pero a pesar de todas estas circunstancias tan difíciles, tan adversas, definitivamente lo que me tenía a mí tranquilo era el entrenamiento que habíamos realizado. Llevamos a la tolerancia máxima de saturación de mi cuerpo, de mi mente y de mi espíritu. Entonces eso de alguna manera pienso que ese entrenamiento científico era lo que me daba un respaldo y una tranquilidad emocional. ¿Y cuándo sentiste que era posible una medalla? El día anterior había ido a chequear el recorrido final y había dicho o mencionado a mi entrenador, había un puente que teníamos que pasar por la parte baja del puente. Si es que hasta este lugar llego con cualquier otro deportista, aquí vamos a luchar hasta la muerte. Cuando llegué al puente, en ese instante me vino otro recuerdo a mi mente, y era cuando vendía periódicos. Cuando yo vendía periódicos y empezaba a oscurecer, nosotros teníamos que terminar los periódicos enseguida porque no podíamos quedarnos hasta la noche. Entonces normalmente utilizaba gorras, y lo que hacía con la gorra es virar la gorra o sacarme la gorra para poder observar de mejor manera a las personas que me pedían los periódicos. Es así que en Juegos Olímpicos, cuando me viene ese recuerdo, acomodo nuevamente mi gorra y en ese instante ya me olvidé de la competencia de Juegos Olímpicos. Era el campo de batalla de los periódicos, en los cuales tenía que terminar mis periódicos. Necesitaba correr más rápido y mis ojos empezaban a buscar entre el público quién quiere periódicos. Ya no era el deportista que buscaba la medalla olímpica, era el niño que quería vender sus periódicos a tiempo antes que oscureciera, y si el estadio se cerraba no podía ingresar. Entonces fue un momento de recuerdos, y ahí es cuando se originó años más tarde todo este tema de la gorra. La gorra jamás fue un tema de que voy a ganar o ya tengo asegurado, no. La gorra es el origen de mis peleas, que eran las calles vendiendo periódicos. Teníamos que preparar su organismo para el efecto de las altas temperaturas y humedad que íbamos a encontrar en Atlanta. Entonces cogimos el sitio perfecto, que era Guayaquil, allí en Ecuador. O sea, teníamos que hacer los entrenamientos en contraste, que después por alguna razón en Europa le pusieron el efecto ping-pong. Dijo, es el efecto ping-pong del profesor Peña. Era tenerlo entrenando a nivel del mar y entrenando en altura, porque no podía perder tampoco la resistencia que ganaba en altura por adaptarse al calor a nivel del mar. Entonces, hacíamos, durante los 7 días de la semana, hacíamos 3, a veces 4 días en altura y 3 días a nivel del mar. Bueno, Enrique era una persona en las cuales le gustaba tener las cosas planificadas, científicamente cada detalle. Y de hecho tenía mucho cuidado conmigo. Habíamos compartido esa noche, como todo el resto de la delegación, 2 personas por habitación. Sin embargo, en un par de ocasiones que yo me desperté, le sentía a Enrique Peña sentado. O sea, él no se movía, no podía dormir. Yo me estaba comiendo las uñas. Pero yo no quería que Jefferson Pérez se dio cuenta. Sin embargo, alcanzó a él a darse cuenta, y después decía en las anécdotas, el que estaba nervioso era Enrique, yo no. Era el verano en Estados Unidos. Lo primero que hice al correr la ventana, se veía un cielo casi despejado y les decía, wow, es un día perfecto para ganar una medalla olímpica. Porque todos temíamos el clima, que iba a estar caliente y húmedo en Atlanta, pero estuvo nublado y él vio que el clima estaba favorable para él. Dijo, si ellos quieren ganarme tendrán que matarme. Eso nunca lo voy a olvidar. A veces era para mí solito. Luego recuerdo que fui a las duchas y eran las 4:30, 5 de la mañana. Me duché en agua completamente fría, lo más frío que necesitaba, porque sabía que luego las temperaturas iban a subir y necesitaba que mi cuerpo empiece a bajar su temperatura interna.
y después terminé la ducha, fuimos a desayunar. Cuando fuimos a tomar el autobús que nos llevaba ya al Estadio Olímpico, el autobús se llenó. Y me dijeron, no te preocupes que ya viene otro autobús. La organización trajo conductores para el transporte de los deportistas de otras ciudades. Perdimos el bus de las 6 de la mañana para irnos al Estadio Olímpico y tuvimos que ir de las 6:15 mientras Jefferson tomaba su desayuno. Tomamos el bus de las 6:15 y el conductor se extravió. Entonces todos estábamos en el bus intranquilos, todos estaban preocupados, principalmente los entrenadores, los atletas empezaban a estresarse y a maldecir a todo el mundo. Tuvo que recurrir a ayuda por radio y luego ya se reorientó y retomó la autopista, pero llegamos prácticamente tarde a la zona de calentamiento. Normalmente en Juegos Olímpicos debe estar 1 hora antes de la competencia para hacer todos los chequeos. Ahí te cierran el estadio. Nosotros llegamos apenas 35 minutos antes. Bajaron los entrenadores muy molestos, les explicaron y dijeron, bueno, los atletas que acaban de llegar ingresen a la zona de calentamiento. Recuerdo que cogí mi mochila, pero de lo más calmado a pesar que estaba el tiempo en contra. Ingresé, asenté en el piso, me senté en el piso y me puse a pensar lo que iba a hacer. Mientras Enrique, muy nervioso en la parte externa, gritaba, ya andate a calentar, ya tienes que hacer esto. Y el resto de equipos también muy ansiosos. Yo tenía un equilibrio, tenía una paz, una tranquilidad. El único inconveniente entonces fue el clima, que pues a medida que aumentaba la competencia empezó a las 8 de la mañana, pero la temperatura aumentó. Pero habíamos previsto que Jefferson tenía que rehidratarse muy bien los días anteriores, antes de la competencia y durante la competencia. Esa parte era manejada. ¿Funcionó este entrenamiento de cuerpo, mente y espíritu? Sí, durante la competencia uno tiene un trayecto de 20 kilómetros. De esos 20 kilómetros hay un momento en la primera fase, que probablemente sean 10 kilómetros, que uno puede hacer muchos cálculos. Le dan la información, estás a tantos segundos del segundo, del tercero, estás adelante, la temperatura es tal y uno puede determinar qué cantidad de líquido puede ingerir, es decir, muchos cálculos matemáticos. Al momento del disparo inicial, la salida era muy complicada porque todos se peleaban por estar en las primeras ubicaciones. Nosotros habíamos planificado de tal manera que en la salida nos permita estar en el centro del pelotón. Una razón es que algunos jueces en Europa ya me habían visto compitiendo y veían que nosotros teníamos posibilidades. Claro, en el panel de jueces no había ningún ecuatoriano para protegernos. Entonces lo que decidimos era ponernos en el centro del pelotón para evitar suspicacias negativas de los jueces. A los 20 minutos ya vemos que Pérez se había metido en el pelotón de los 15, porque había un primer pelotón de 5 y un segundo pelotón de 10. Y él ya lo vimos en el segundo pelotón de 10. En el kilómetro 12 al kilómetro 16 o al kilómetro 18 ya viene la parte emocional, es decir, la parte mental en las cuales vienen los recuerdos a uno, y a mí particularmente me venían los recuerdos de mi niñez, de mi formación, de mis entrenamientos. Entonces ya yo puedo hacerlo, tengo que pelear, tengo que seguir adelante. ¿Y cuánto duraban esos momentos? Normalmente pueden ser pensamientos cortos o pensamientos largos, pero siempre intentábamos hacer ida por vuelta, es decir, estaba en la realidad y me iba al pasado o me iba a un pensamiento, vivía ese instante y nuevamente volvía a la realidad. ¿Y eso te provocaban amonestaciones? En ocasiones, más que amonestaciones, lo que me pasó a mí básicamente era que a propósito tuve que hacer un movimiento que no estaba planificado porque vi un hueco, visualmente observé, entonces lo que intenté es saltarlo y coincidencialmente el momento que salté para evitar que mi pierna pueda tener una sobrecarga en la rodilla, el juez me miró y llegó las amonestaciones, pero no era que yo estaba haciendo mal, sino simplemente era una cuestión que ese instante apareció. Luego ya se metió en el pelotón de los 5 y cogió su ritmo, su cadencia. Y de otro lado, había un poquito de colina en el circuito, en el kilómetro 1, en el retorno bajo el puente allá en Atlanta, que era un problema la subida, pero para Jefferson no fue problema, fue para los demás, no para él. ¿Y es verdad que en la última vuelta pensabas que aún te faltaba otra más? El momento que me separo bajo el puente, el ruso, porque Miki ya fue descalificado, empiezo a acelerar, pero cuando ya estoy a punto de que existía una división entre regresar o continuar al estadio, empieza una mezcla de confusiones en mi mente, de cálculos matemáticos. Pienso, creo que me falta una vuelta,
porque no puede ser la marca que estoy poniendo. Entonces, necesito nuevamente reducir mi velocidad. Y a pesar que eso en televisión no se ve, decido reducir mi velocidad. Y estoy empezando a alcanzar ya con vuelta a los competidores últimos. Cuando de pronto el juez que chequeaba el retorno se para y me hace una señal que continúe recto. Nuevamente se acabó esto. Se acabó, ahora sí, vamos al estadio. Y nuevamente incremento mi velocidad para el estadio. Retomaríamos esa pelea que 4 años anteriores habíamos iniciado. Y si bien es cierto, ganar una medalla olímpica es extremadamente importante, sin embargo, yo no iba a buscar ganar una medalla olímpica. Mi meta era pelear y ganar una guerra contra mis miedos, contra mis frustraciones que se habían originado 4 años atrás, contra los procesos de mediocridad, contra los procesos de que soy un país tercermundista y no puedo lograr hacer las cosas. Si esa pelea en el campo de batalla ocasionaba que yo pueda subirme al podio, sería genial. Pero si yo me muero peleando y no me subo al podio, lo que había explicado en una frase era que para ganarme tendrán que matarme. Ese ganarme no era las posiciones, sino vencer mis miedos. Existe un momento de capacidad física dentro de la competencia. Cuando esta se termina, inicia un proceso de una situación o entrenamiento emocional. Y el momento crítico es cuando uno ya deja de calcular y simplemente empieza a reaccionar. Sin embargo, hay un tercer momento, que es la parte espiritual, en las cuales uno está dispuesto a ir mucho más allá de lo que su cuerpo fisiológicamente puede soportar. Y quizás una frase que resumíamos de ese comportamiento era: para ganarme tendrán que matarme, porque sabía que mientras yo más me acercaba a un nivel de exposición, de riesgo fisiológico, más cerca estaba de Dios, más cerca estaba de un sueño, y probablemente quizás fue uno de los momentos más agradables de experimentar ese instante. Y llegamos a los 2 últimos kilómetros de la competencia y recuerdo que el grupo se había reducido a 2 rusos, 2 mexicanos y un ecuatoriano. Y es cuando ya tenía un agotamiento total de mi cuerpo, de mi mente. Los 2 rusos adelante y un mexicano, y ya sabían que si Jefferson venía atrás los derrotaba, porque la velocidad de Jefferson era increíble. O sea, él es un atleta, que es el único atleta en el mundo que pudo caminar a 18 kilómetros por hora. Y escuché una voz muy fuerte que decía: acuérdate de tus calles, acuérdate de tu gente. Mi madre en aquel entonces, recuerdo claramente, con el divino niño Jesús en sus manos, que es una imagen que ella adora muchísimo. En ese instante me vino enseguida todos los recuerdos de las calles de Cuenca, de Guayaquil, de Quito, donde yo entrenaba, de las pistas, de la gente, del mercado donde trabajaba cuando era niño, de mi madre, de las personas indígenas, y en ese instante tenía la oportunidad de representar a todos ellos. Era imposible, las puertas de la casa estaban abiertas, toda la gente había entrado, familiares, amistades, prensa. Ya los punteros eran los rusos. Digamos que ya la gente daba por ganado al ruso. Cuando me di cuenta ya en la competencia, en mi mente habíamos quedado solo un ruso, un mexicano y yo. Y fue el instante cuando extendí mi mano y en un poco de nervios porque no sabíamos que iba a reaccionar, le dije: Miki, vamos por América. Y fue genial el momento en que él estiró su mano y me dijo: vamos por América. Fue un instante, un cruce de palabras muy corto pero muy significativo. Había mucha fuerza, mucho aliento para seguir en la contienda junto a él, y nos dimos la mano rápidamente y continuamos la carrera. Finalmente dimos alcance a los rusos. Cuando me di cuenta ya estábamos bajo el puente. En ese instante Miki empezó a tener problemas de salud, empezó a tener problemas, y en ese instante también
llegó un juez y le amonestó, le descalificaba. Y fue una mezcla gigantesca de sensaciones porque habíamos luchado juntos en los últimos kilómetros por lo menos. Y no sabía qué hacer, si regresarme y decirme, quiero entrar, dame tu camiseta, no puedo utilizarla porque yo estoy con mi camiseta de Ecuador, pero quiero llevar tu camiseta en mi mano porque hemos luchado juntos. Pero eso podía ocasionar a que perdiera tiempo, me descalificaran. O te descalificaran, claro. Entonces, en ese instante eran momentos, segundos que dije, no, vamos a continuar. Y decidimos continuar la competencia hasta llegar al estadio. Me recuerdo estaba Mario Pons, el ciclista ecuatoriano, y yo estaba gritando como loco saltando ahí, y de pronto Mario Pons también lo veo saltando, éramos los dos únicos ecuatorianos que gritaban. Empezaron a cerrar las calles, recuerdo, ya para el ingreso a la puerta de maratón, tuvimos que correr con el camarógrafo y nos pusimos en la puerta del maratón. Y ahí íbamos con una mayor velocidad, llegué a la puerta del estadio, y cuando llego a la puerta del estadio veo a un señor con una bandera, con la bandera de Ecuador que podía identificar claramente. Era nuestro compañero Roberto Mar Machado. Roberto Mar Machado, y claro, empieza la sensación de mí, me acerco para pedir la bandera y quiero ingresar con mi bandera al estadio donde tengo 60,000 personas, pero ¿qué pasa si el señor no me quiere dar la bandera? O sea, tú pensaste que él no te la iba a dar. Sí, o ¿qué pasa si es que me podía caer? Claro, me ve, yo le grito para darle la bandera, para que él ingrese con la bandera y sea el portador de la tricolor nacional, habría sido sensacional. Y dije, no, tengo que traer de derecho. Sentí también temor porque Jefferson venía ya con 2 amonestaciones y si por allí, por mi culpa, por entregarle la bandera, le amonestaban. Teníamos como las metas cruzadas. El momento que ingreso al túnel hay un silencio total porque es un túnel de 6-8 metros en los cuales no existe más sonido. Pongo mi pie en la pista sintética y de pronto eran 60,000 personas que gritaban. Entonces, del silencio que yo venía y de pronto escucho una bulla de 60,000 personas, la piel se me ponía de gallina y era, madre mía, ¿qué pasa aquí? Los últimos metros de esos 20 kilómetros y ya no pude más, ¿no? Porque las lágrimas pudieron más, la emoción. No podíamos creerlo, o sea, es algo, por decirlo de alguna manera, indescriptible. O sea, intentamos ir a 1996, aquella mañana de viernes 26 de julio, y es como que automáticamente quieren brotar nuevamente las lágrimas. Y en ese preciso momento, ¿qué te dijiste tú a ti mismo? Eran los últimos 3-4 metros. Ya físicamente no soportaba más. O sea, ya sentí el dolor angustioso de todo el organismo, no solo las piernas, todo el organismo. Y el momento que cruzo la meta, era como que botarme en una piscina, porque no podía más mantenerme de pie. Y recuerdo que caminé 2 pasos y mi imaginación nuevamente es, o sea, esto se terminó, encontré paz y lo único que quería es lanzarte. Se acabó. Y claro, cuando sucede eso, que empiezo a tropezarme, enseguida entran los equipos de socorro, me apoyan y me están apoyando y empiezo nuevamente, ya regreso a la realidad, sé que puedo ponerme de pie y les digo, por favor, estoy bien, déjame. Pero ellos, claro, por seguridad es, no te vamos a soltar. Y yo empiezo vuelta a luchar con ellos. Estoy bien, déjame. Y no, pero creo que lo más bonito de eso fue el encontrar la paz, el equilibrio, a pesar del agotamiento. La paz de la conquista. La paz de haber hecho bien con un talento que Dios le dio a uno. Ese triunfo que me llegó hasta el éxtasis en el corazón y luego las lágrimas y la emotividad con que se narró esa carrera, que queda grabada para siempre, ¿no? Ese sentimiento de ver a un joven ecuatoriano, a un hombre humilde de nuestro pueblo que en base a trabajo, a esfuerzo, a voluntad, a pensar que sí se puede, Jefferson Pérez conseguía la medalla de oro y esa gran alegría para el país. Cuando cruzaste la meta, ¿a quién querías ver? Yo pienso que en ese instante fue como cuando una persona ha tenido una jornada de probablemente 16, 18 horas en el trabajo, independientemente cuál sea su trabajo, y está cansado, está agotado. Lo único que esa persona probablemente quiere llegar es a estar en su casa, con su familia, sentado en su silla o en el piso o en su casita o donde sea, pero de su hogar. Lo mismo me pasó a mí. Lo único cuando yo crucé la meta quería es poder estar en un lugar en los cuales
me sienta tranquilo, me sienta con mi familia. Y claro, estaba a 15.000 kilómetros de este lugar, pero emocionalmente, espiritualmente tenía mucha paz, mucho equilibrio. Pienso que no estábamos preparados. Pienso que no estábamos listos para asumir lo que era la responsabilidad de un campeón olímpico. No estaba preparada la prensa, no estaba preparado los auspiciantes, no estaba preparados los gobernantes, no estaban preparados los deportistas. No existía una preparación. En sí, probablemente, si yo fui a los Juegos Olímpicos, no estaba interesado en ser importante o no ser importante, en que personas se beneficiaran o no se beneficiaran. Lo único que quería yo es pelear y tratar de posicionar la marca de mi país, la identidad de mi país. Porque hay un antes y un después de Jefferson Pérez. Un antes cuando Ecuador casi que no existía en el mapa deportivo del planeta. Y un después cuando se lo hizo conocer un poco más, ya con ese logro de Jefferson Pérez. No solo es el triunfo en la calle, no solo es el triunfo en la cancha, no solo son las medallas, sino su comportamiento que pueda transmitir como buen ciudadano, como buen hijo, como buena persona. Bueno, ¿cómo habrá influenciado que 15 años más tarde un canal a nivel nacional como Teleamazonas, que fue el canal que se apoderó del triunfo de Pérez periodísticamente hablando, hace este especial que lo que significa justipreciar una hazaña del deporte ecuatoriano? El trabajo de toda la familia del atletismo ecuatoriano había llegado a puerto fijo. Muchos se quedaron en el camino. Para que haya un Pérez, hubieron miles de deportistas que permanentemente se estuvieron entrenando. Hubieron miles de competidores que permanentemente estaban luchando para tener el puesto de Pérez, pero no tuvieron la calidad, las condiciones ni las circunstancias por las que Pérez sí logró llegar. Nadie lo sabía, ni los dirigentes lo sabían. Se encontraron con la medalla, se encontraron con esta medalla. Yo le voy a decir por qué, porque el año 96, en el verano, un par de meses antes de que Jefferson vaya a Atlanta, yo también me encontraba en el Estadio Modelo, preparándome para unos torneos ya del circuito de seniors, y lo encontré a Jefferson trabajando, solo, no había nadie, solamente estaba con su entrenador. No había nadie, no había una persona de prensa, no había un dirigente, no había, y es la manera como se dio a conocer. No lo conocía nadie y de repente entró por la puerta ancha como hay que entrar. Cambió hartísimo la mentalidad del pueblo ecuatoriano, cambió la mentalidad de los deportistas, cambió la mentalidad de los artistas, cambió la mentalidad de los políticos, porque verdaderamente esa gran medalla nos hizo cambiar el estatus que nosotros teníamos en ese tiempo. Yo pienso que él es una persona que tiene mucha influencia, no solamente en la parte deportiva, pienso que la tiene en la parte social, en la parte cultural, en la parte del día a día de los ecuatorianos. Lo importante como anécdota es haber conocido las raíces de él, haber visto crecer a este niño que fue pobre y hoy un hombre inmerso dentro de la empresa cuencana y quizá del país. Verle prácticamente, no diría hecho como vulgarmente se lo conoce, sino verle construido como tal para que sea un miembro de la sociedad positivo, un líder. Eso es lo que se ha querido. Lo que intentamos es saber de que pueden existir muchos niños que están en nuestra condición de hace 20, 25 años y quizás solamente necesitan un empujón para salir adelante y ser grandes. Las Olimpiadas, la primera medalla en las Olimpiadas de Atlanta para Jefferson Pérez. Histórico, increíble, un hito para el Ecuador. Jefferson Pérez alcanza los 20 kilómetros marcha, el primer lugar. Teleamazonas presente vía satélite en Atlanta. Fue una competencia fuera de serie para Jefferson. Y hablando de esas gratitudes, ¿tú crees que el Ecuador va a tener alguna vez otra medalla? Es mi sueño y mi aspiración que algún momento lo sea. También tengo frustración de que han pasado 15 años y no se ha podido concretar una segunda medalla olímpica con otro deportista. No se ha podido lograr. Sin embargo, aspiro de que esa medalla que ocasionó hace 15 años, probablemente experiencias de vida
distintas en los ciudadanos, hoy tal vez ya tengamos arquitectos, ingenieros, médicos, periodistas, quizás políticos, que decidieron cambiar sus vidas y hacerlo, construirlo para bien. Entonces, esas nuevas medallas, no metálicas, pero sí emocionales, es lo que habrá conseguido los Juegos Olímpicos de Atlanta. ¿Y actualmente a qué se dedica Jefferson Pérez? Después de haberme retirado, decidí hacer algunas actividades que me permitan estar directamente con la gente. Una de ellas justamente es Fundación Jefferson Pérez, la radio, y también organizamos eventos deportivos como JP Sport Marketing. Estas actividades lo hacemos directamente para tener un involucramiento y un diálogo directo con las personas. ¿Con las personas para qué? ¿Para darle un mensaje? ¿Para hablarle? Básicamente, yo creo que tuve dos momentos en mi carrera deportiva. Uno hasta el año 2000 y otra después del 2000. Hasta el año 2000 creo que era un ciudadano que, a pesar que en el año 96 eran los Juegos Olímpicos, pero tenía problemas de visualizar mucho más allá. Entonces veía las cosas negativas, me quejaba de la falta de apoyo, la falta de esto, la falta de lo otro. A partir del año 2000, creo que entendí que no era tan importante que yo vaya y gane una medalla, sino que además de que gane la medalla, ¿qué mensaje podía dar a la gente? ¿Qué mensaje podría llegar a la gente? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Y es ahí justamente cuando intenté entender de que si yo llegaba con una medalla olímpica o una medalla mundial y decía a la gente, mi país está fatal, o si llegaba al Ecuador y decía, podemos salir adelante, sigamos trabajando, sigamos esforzándonos, sigamos uniéndonos, sigamos siendo solidarios, probablemente podríamos cambiar nuestra mentalidad. Entonces ahí es donde encontré la verdadera medalla, el mensaje que podría dar después de haber ganado un campeonato del mundo. En la búsqueda de los grandes objetivos tenemos que vencer al pesimismo, superar las penas amargas de manera heroica. Y esto fue lo que hizo Jefferson Pérez desde el día en que nació. Y esto empezó a entender el Ecuador un día como hoy, hace 15 años. Plantearse metas casi imposibles puede ser muy difícil cuando no se vuelve en realidad. Por eso pienso que es necesario tener una claridad sobre una pasión y una obsesión. La pasión, uno está dispuesto a dar todo lo que sea necesario por amor, y una obsesión, uno está dispuesto a conseguir materialmente su sueño. La diferencia es que la obsesión puede dañar el alma.